Historia contada por una seguidora. Hola, mi nombre es Marta y esta es mi historia. La mujer siempre debe estar en casa atendiendo a su esposo y a sus hijos. Estas eran las palabras de mi padre. Siempre se las decía a mi mamá. Y creo que para nosotras, sus hijas, para que nosotras lo grabáramos en la mente. Mi madre era feliz en casa atendiéndonos a nosotros. De hecho, ella ni siquiera salía a la calle a hacer compras como cualquier ama de casa. Mi papá era el que salía a la calle a comprar la comida, nuestra ropa e incluso la de ella también. Las únicas veces que ella salía era cuando nos llevaba al doctor o porque nos enfermáramos, alguna revisión periódica. Y así crecimos en ese hogar donde la última palabra siempre la tenía mi papá, donde si yo le pedía algo a mamá, me decía que tenía que ir y decirle a mi papá. En realidad, ella no podía tomar ningún tipo de decisiones y desafortunadamente crecí con ese pensamiento tan absurdo. Y es que no culpo tanto a mi mamá porque ella viene de un hogar así. En su familia ocurría lo mismo, porque su papá era igual que el mío. Eso venía de generación en generación. Pasaron los años y cuando yo era adolescente me enteré que mi papá estaba hablando con un muy buen amigo suyo, un señor que tenía el mismo pensamiento de él. El asunto es que logré escuchar cuando hablaban y fijaban una fecha, y era un encuentro casual entre su hijo y yo. Realmente me sorprendí porque no entendía qué era lo que pasaba. Y no lo van a creer. Y es que al día siguiente de esa conversación apareció otra vez ese señor, pero con su hijo. Lo que sí pude notar apenas lo vi es que me doblaba la edad. Yo la verdad no podía creer que mi papá pretendiera que yo me juntara con ese señor. Y como era de esperarse, mi mamá estaba muy de acuerdo con todo eso. Pero sí me enojé con ambos. La verdad que mi enojo, ni pataleta, ni nada de eso sirvió, porque en menos de un año ellos hicieron que yo me juntara con ese señor. Y así como lo escuchan, me obligaron a irme a vivir con ese señor. Y con esto, todas mis ilusiones y mis esperanzas de seguir estudiando se acabaron. Porque se podrán imaginar que no me dejó seguir estudiando y mucho menos que yo fuera a trabajar. La verdad, mis días eran muy tristes porque yo no quería estar con él. Incluso le rogaba a Dios que este tipo me devolviera a mi casa, que se cansara de mí, pero no sucedió así. Y al poco tiempo me dijo que ya él quería ser padre y que me fuera preparando. Pasados 3 meses me di cuenta que ya estaba embarazada y por supuesto que yo no quería ese embarazo. Yo quería seguir estudiando. Ese era mi gran sueño. Pasados 9 meses nació mi hija y de ahí en adelante ese fue mi único motivo para querer seguir viviendo. Y él estaba más que feliz porque había logrado lo que quería. Y bueno, muchos se preguntarán que por qué yo no me fui de ahí, pero les contaré que este señor andaba, como dicen por ahí, en negocios y cosas no legales. Ya se imaginarán un poco de qué se trata. Y yo de inocente, cuando en varias ocasiones le decía que me iba a ir, él me decía que ni siquiera lo intentara porque yo no sabía de lo que él era capaz. Obviamente yo le tenía mucho miedo y por eso desistí de la idea de irme. Y bueno, mis días transcurrieron en casa cuidando de mi pequeña. Todo seguía igual y yo sin esperanzas de poder seguir estudiando. Pero cuando mi hija cumplió sus 4 años, yo estaba decidida a irme a escondidas. Y ahí fue donde empecé a planear todo cómo lo iba a hacer. Yo la verdad ni dormía de solo pensar en el día en que yo fuera libre, en el que me pudiera ir con mi hija. Y llegó el gran día. Pero este hombre descubrió todo, pero para mi sorpresa me dijo que si quería irme, que lo hiciera, pero que tenía que dejar a mi hija. Al final no pude hacer nada y tuve que irme a otro país sola. Obviamente me fui, pero con la esperanza y la intención de volver por mi hija. No sabía cómo, pero me la llevaría. Me fui con mi corazón totalmente destrozado porque no quería dejarla, pero me tocaba hacerlo. Pasaron los años y me fue imposible salir del país por temas de mi residencia. Y es que ya yo tenía 2 hijos más, y si yo salía del país,
tenía la posibilidad de que ya no las podría volver a ver. Yo me encontraba en una encrucijada porque yo quería volver por mi hija, pero si lo hacía, tendría que olvidarme de mis otros 2 hijos, porque entre otras cosas, el papá no les autorizaba la salida. Y así pasó mi vida, pero después de 15 años, por fin pude salir del país. Sin embargo, cuando regresé, obviamente por la edad, ya mi hija no me reconocía. Pero eso no es todo. Ella ni siquiera me quería ver. Y es que su papá se encargó de decirle que yo me quise ir sin ella y que la dejé botada por irme con otro hombre. Sentía tanta impotencia porque no pude hacer nada. No pude siquiera convencerla de hablar conmigo, porque entre otras cosas no tenía pruebas cómo demostrarle lo que realmente era su papá, que él fue el que me obligó a dejarla. A pesar de todo, estuve varios meses allá insistiendo e intentando, pero mi hija no me quiere y me tocó devolverme, nuevamente con mi corazón destrozado. De todos modos, le dejé mi número de teléfono para cuando ella quisiera llamar. Mientras tanto, yo sigo aquí con mis otros 2 hijos, pero con la otra parte de mi corazón con ella. Ahora veo que no tomé la mejor decisión en haberme ido, el no haberme enfrentado y luchar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia y si te gustó o te gusta mi contenido, te invito a que me sigas si aún no lo has hecho y a que compartas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.